Hoy no embarcarás. No con el respeto el piloto, con una mirada fría y desdeñosa. Su hijo le tiró de la mengue. Mamá, por favor. La mano del piloto la apartó levemente, lo justo para que la multitud lo notara. El equipaje se tambaleó. El café de una mujer se derramó. Ella estabilizó a su hijo, apretándole la mano con más fuerza, mientras los murmullos se extendían entre los pasajeros que esperaban. No perteneces aquí, añadió, reclinándose con una sonrisa que desafiaba a cualquiera a objetar. Ella se tragó el dolor de sus palabras, forzando la voz. Señor, ya pagué esta multa. No tiene derecho. Algunas personas miraron hacia un lado y luego apartaron la vista rápidamente. Un hombre murmuró, déjalo. No vale la pena. Otro negó con la cabeza, fingiendo no ver. La tensión aumentó, una acusación silenciosa flotando en el aire. La autoridad del piloto dominaba el espacio, sin oposición. Por ahora, su hijo la agarró con más fuerza. Mamá, ¿por qué dice eso? No lo sé, Cariño susurró, ocultando la ira que crecía en su pecho. Su corazón latía con fuerza, un redoble que resonaba en el reducido espacio de la puerta. Todas las miradas la evitaban, cada paso le recordaba que se enfrentaba sola al espectáculo público. La mano del piloto se cernía cerca del escáner de tarjetas de embarque. La señaló con el dedo. Hazte a un lado. Nos estás complicando las cosas a todos. Una mujer cercana respiró hondo y delató la conmoción en la sala. La mirada de la madre se dirigió a la multitud, buscando un aliado, pero solo encontró vacilación. Un adolescente sostenía su teléfono con los ojos abiertos, listo para grabar. Su pulso se aceleró. En parte miedo, en parte desafío. Te estás avergonzando, se burló el piloto. Quizás deberías aprenderte tu lugar. El insulto le cayó como un puñetazo. Un hombre detrás de ella carraspeó, incómodo, pero no dijo nada. El silencio se prolongó, cada tic-tac del reloj amplificaba la humillación. Se obligó a respirar lentamente, contando hasta 10, asentándose, mientras los deditos de su hijo se entrelazaban con los suyos, temblando. Se acercó, negándose a ser invisible. Tengo todo el derecho a estar aquí. Detén esto ya. Una suave risa resonó entre la tripulación detrás de él. Un asistente se inclinó hacia adelante, sonriendo con suficiencia, susurrando, pronto se retractará. Siempre lo hacen. Algo en su pecho se movió, no miedo, sino determinación. Pero el piloto aún no lo notaba. Él seguía al mando, con el poder de humillar a voluntad. El momento pendía de un hilo. Un movimiento en falso de cualquiera de las dos partes, y la tensión podría estallar. Su hijo tiró de nuevo, en voz baja, «Mamá, por favor». Su mirada se suavizó por un instante. Le sonrió, casi quebrándose, pero era una máscara de calma. «Está bien, solo aguanta». La multitud lo percibió, la lucha sin resolver. El dominio de la piloto era visible, real. Y, sin embargo, una pequeña chispa de desafío brilló en sus ojos. El aire vibraba con la posibilidad, la pregunta tácita pero profunda, ¿quién se romperá primero? El café derramado se solidificó en el suelo. Los susurros resonaron entre la multitud. Las miradas se movían rápidamente, los corazones se aceleraban, y la madre se irguió, agarrando la mano de su hijo como un salvavidas. No se movería, no se rendiría. Y en ese momento suspendido, todos lo sintieron, algo estaba a punto de cambiar, los pasajeros se removieron incómodos, con la mirada fija en el suelo, el techo. En todo menos en su rostro. La sonrisa del piloto se ensanchó, percibiendo la vacilación a su alrededor. «Ven, todos están de acuerdo. Háganse a un lado», dijo con un tono venenoso y lleno de autoridad. Respiró hondo, forzando su voz a sonar sereno y firme. «Te lo pido con educación. Tengo un billete. Vaya a subir a este vuelo». Un tripulante se apoyó con indiferencia en el mostrador, con los brazos cruzados. «No entiende las reglas. Quizás sea cultural», murmuró en voz baja. Miró al piloto, esperando una sonrisa burlona compartida. Pero la mirada del piloto estaba fija, impaciente. Una tos leve se escuchó desde atrás. La madre miró fijamente el sonido, un hombre con chaqueta gris, con los dedos temblando nerviosamente sobre su teléfono. No dijo nada, solo observaba. Su presencia era sutil pero intensa. Sabía algo, o al menos lo presentía. El piloto se acercó. «Las reglas son las reglas. Las hago aquí. Fin de la discusión», señaló el escáner, amenazando con la proximidad en lugar de con las palabras. Los pasajeros volvieron a reflexionar, murmurando entre ellos. Nadie se atrevió a intervenir. Su hijo se aferró a su lado, susurrando, «Mamá, ¿por qué es tan malo?». Su voz se suavizó, casi quebrándose. A algunos les gusta hacer sentir pequeños a los demás. «Pero no somos pequeños, ¿verdad?». Forzó una sonrisa, ocultando la frustración y la adrenalina que corría por sus venas. La mano del piloto golpeaba con impaciencia el mostrador. «Apártese, señora. Está retrasando la fila. ¿Se cree especial?». Captó la sutil mirada de una azafata tras él. Sus ojos delataban culpa. El tripulante había presenciado situaciones similares antes y quizá había desviado la mirada. Pero ahora, atrapados en la tensión, apareció una pequeña grieta en su fachada. Una ligera vacilación, un movimiento nervioso.
Un detalle le llamó la atención: la placa del piloto, ligeramente torcida, reflejaba las luces fluorescentes. Notó un destello de nerviosismo en sus ojos, solo por una fracción de segundo. Alguien lo conocía, alguien a quien ella aún no reconocía. Su pulso se aceleró, un fuego silencioso encendiéndose tras el agotamiento. Sabía que debía controlar su voz, su postura, su calma, pero en su interior las preguntas se agitaban como nubarrones. ¿Por qué me odia? ¿Por qué aquí? El adolescente detrás de ella levantó el teléfono y presionó lentamente el botón de grabar. La multitud se agitó, una oleada silenciosa que pasó desapercibida para la mayoría. El piloto miró brevemente, con una irritación repentina. «Dejen de grabar», gritó con voz aguda y controladora, pero nadie se movió. Silencio. Vacilación. Su hijo tiró de nuevo, susurrando: «Mamá, ¿y si no nos deja subir?» «Yo me encargo», dijo, más para sí misma que para él. Sus ojos volvieron a escudriñar a los pasajeros, testigos silenciosos, paralizados por el miedo o la apatía. Algunos tenían un destello de compasión en sus rostros, pero permanecieron inmóviles, reacios a intervenir. La tensión aumentaba. Cada mirada sobre ella era como un peso en el pecho, y, sin embargo, una pequeña revelación comenzó a apoderarse de ella. Tal vez no estaba tan sola como parecía. El murmullo de susurros, la grabación del teléfono, la mirada nerviosa, sutiles señales de que se estaban formando grietas en el control del piloto. Y en esa presión silenciosa, la tormenta de la confrontación apenas comenzaba. «Ya basta», dijo en voz baja pero firme. «No pueden impedirme subir. Ya pagué por este asiento. Ahora mismo, les pido que lo respeten». Los labios del piloto se curvaron en una mueca de desprecio. «¿Entiendes siquiera las reglas de esta aerolínea?», dijo, inclinándose hacia ella, invadiendo su espacio. «Quizás piensas que pagar el pasaje te da derechos. No es así. No aquí. No hoy». Su hijo se estremeció detrás de ella, apretando su pequeño cuerpo contra el de ella. Ella lo abrazó con fuerza, susurrando: «Estoy aquí. Nada pasará mientras esté contigo». Algunos pasajeros se removieron incómodos, fingiendo no ver, pero un adolescente en la parte de atrás había levantado su teléfono, grabando en silencio. Sus ojos estaban abiertos, fijos, captando cada palabra. La mirada de la madre se posó en él por un instante, un silencioso reconocimiento. Él estaba de su lado, aunque la multitud no lo estuviera. «Hazte a un lado», gritó el piloto, alzando la voz, y señaló el escáner de embarque. Una azafata cercana le bloqueó el paso sutilmente, con los hombros tensos, como si la desafiara a desafiarlos. «No me haré a un lado», dijo, y cada palabra le cayó como un martillo. «Eres tú quien está actuando mal. Lo pido con educación. Eso es todo. O sigues el procedimiento o tendrás que rendir cuentas». El rostro del piloto se tensó. No esperaba semejante compostura. Abrió la boca, dudó y escupió. «¿Crees que puedes sermonearme? Soy yo quien manda aquí». Josu tropezó con sus siguientes palabras y dejó escapar: «Simplemente no. No me gusta que me desafíen. Personas como tú». Se hizo el silencio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que el empujón físico anterior. La madre entrecerró los ojos. La tripulación se movió, sobresaltada por la confesión involuntaria. Se oyeron susurros de fondo. «¿Gente como yo?», repitió con voz fría. «Explícame eso». «¿Qué quieres decir?», tosió, nervioso, intentando disimularlo. «Nada. Solo». Reglas enderezó los hombros. «Las reglas no te dan derecho a humillar a nadie. Y no puedes escudarte en la autoridad cuando te comportas así». El adolescente, que estaba filmando, susurró en voz baja: «Por fin. Alguien lo llama». Los pasajeros empezaron a levantar la vista, y los murmullos se extendían silenciosa pero perceptiblemente. El poder del silencio estaba cambiando. La confianza del piloto flaqueó por un momento, pero rápidamente respondió: «Atención, esto es un malentendido. Tiene que hacerse a un lado. Por favor, cooperen». La calma de la madre no flaqueó. Miró a la tripulación, cada miembro visiblemente incómodo. «No me voy, no me hago a un lado, y les sugiero que reconsideren su postura antes de que esto empeore». Su hijo la agarró del brazo. «Mamá, lo estás asustando», dijo en voz baja. Ella sonrió levemente, más para tranquilizarse que para tranquilizarlo. «No, cariño, tiene miedo porque sabe que tengo razón». Y en ese momento de tensión, la autoridad del piloto se quebró por primera vez. Su sonrisa se desvaneció. La multitud lo percibió. Incluso la tripulación, que parecía confiada hacía un momento, se movió inquieta. La balanza había empezado a inclinarse, la tensión persistía, densa, sin resolverse. El enfrentamiento era público, las apuestas aumentaban, y la sensación de ahoga latía en cada respiración en la zona de la puerta. Un hombre parado al fondo se aclaró la garganta, lo suficientemente fuerte como para romper la tensión. «Disculpe, ¿es realmente necesario?». El piloto giró hacia él, entrecerrando los ojos. «Ocúpate de tus asuntos», espetó con voz cortante. «Esto no te incumbe». El hombre no se echó atrás. «Nos concierne a todos. No se debería tratar así a la gente en público. Es humillante».
La multitud se agitó. Los pasajeros se miraron entre sí, murmurando en voz baja. Una oleada de inquietud se extendió por la puerta. Algunos se adelantaron instintivamente, sin saber si intervenir o guardar silencio. La autoridad del piloto, hasta entonces indiscutible, se enfrentaba ahora a una grieta en sus cimientos. «Háganse a un lado», gritó el piloto, fulminando con la mirada a la madre y al hombre. «Ambos están causando problemas. Estoy intentando controlar la situación». La mirada de la madre se posó en el desconocido. Estaba tranquilo, inquebrantable, un silencioso pilar de apoyo. «No me haré a un lado», dijo con firmeza. Él tampoco. Y quizá eso sea precisamente lo que necesitamos. Alguien que hable. El piloto apretó la mandíbula. Hizo un gesto a la tripulación, intentando pedir refuerzos, pero los asistentes dudaron. Su confianza anterior se había desvanecido, reemplazada por una sutil duda. Una de ellas, normalmente la más asertiva, arrastró los pies, mirando al piloto como si preguntara en silencio. ¿Estamos seguros de esto? El hombre volvió a hablar, esta vez más alto. No puedes empujarla así. No con todos mirando. No aquí. Algunos pasajeros murmuraron en señal de asentimiento. Una mujer murmuró, por fin. Alguien lo dijo. Otros se acercaron, curiosos, envalentonados por la voz del desconocido. La energía en el aire cambió, silenciosa pero palpable. El piloto ya no era el centro de autoridad indiscutible. Las reglas son las reglas, siseó el piloto, intentando recuperar el control. Pero su voz tembló, delatando irritación. Este es mi vuelo. Yo decido quién sube y quién no. La autoridad no te da derecho a ser cruel, respondió el desconocido, tranquilo pero cortante. Su mirada se cruzó con la del piloto con firme desafío. La mano de la madre apretó la de su hijo. Él podía sentir su determinación, ahora reforzada por este aliado inesperado. La sonrisa del piloto se desvaneció. Su dominio, antes absoluto, comenzó a desmoronarse de forma sutil, casi imperceptible. La tripulación, percibiendo el sutil cambio, intercambió miradas inquietas. Antes lo habían seguido sin cuestionarlo, pero ahora el peso silencioso de la responsabilidad los oprimía. Los susurros se hicieron más fuertes. «Tiene derecho», murmuró alguien. Otro pasajero se inclinó hacia adelante, grabando sutilmente la interacción. Cada pequeño gesto socavaba la ilusión de poder que el piloto había ostentado durante tanto tiempo. La mirada de la madre recorrió la habitación, observando cada microexpresión, los estremecimientos, las miradas inseguras, los susurros vacilantes. Era una pequeña victoria, invisible pero innegable. La situación estaba cambiando, lenta, casi imperceptiblemente, pero estaba cambiando. Su hijo la miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, ahora parece asustado», susurró. Ella sonrió levemente, en un silencioso reconocimiento. «Sí. Y ese es el principio». La tensión aún crepitaba en la puerta. El piloto conservaba cierto control, pero era frágil, tambaleándose bajo el peso del escrutinio colectivo. El primer cambio real de poder había comenzado. Sutil, silencioso, pero inconfundible, el escenario estaba listo. El siguiente paso lo intensificaría todo. La madre respiró hondo, con la mirada serena pero penetrante. «Sabes», empezó con voz tranquila pero pausada, «trabajo en esta aerolínea». Una ola de emoción recorrió a la tripulación. El piloto se quedó paralizado a media frase, con los ojos entrecerrados. A un auxiliar le temblaba ligeramente la mano, mientras agarraba su portapapeles. Los pasajeros intercambiaron miradas confusas. «¿Tú qué?», balbuceó el piloto, con su autoridad cuidadosamente construida flaqueando. «Eso no puede ser». Levantó su placa sutilmente, lo justo para que algunos la notaran. El hombre que grababa jadeó levemente. Otros se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos. Era un detalle pequeño, pero importante. La placa no solo representaba empleo, conllevaba poder, influencia y consecuencias. El piloto intentó quitarle importancia. «Eso es irrelevante. Tu título no significa nada aquí». Su voz tembló, delatando una mínima falla en su compostura. «Creo que te resultará muy importante», dijo con voz firme, casi serena. «Superviso las operaciones regionales. ¿Eso te incluye a ti?». Un silencio invadió la puerta. Los tripulantes se removieron, inquietos. Un asistente murmuró en voz baja, «Ella literalmente puede despedirlo». Los labios del piloto se apretaron en una fina línea. «Es imposible», dijo, aunque la palabra sonó más a súplica que a declaración. Su mirada se dirigió a los pasajeros, esperando apoyo, pero solo vio rostros vacilantes y curiosos, testigos ahora conscientes de que el equilibrio de poder había cambiado drásticamente. Su hijo le tiró suavemente de la mengue. «Mamá, ¿lo sabe?», se susurró, apretándole la mano. «Y por eso está nervioso». La tripulación intercambió miradas rápidas y sutiles. Un asistente retrocedió un poco, carraspeando como para distanciarse de las inevitables consecuencias.
Otra jugueteaba con un bolígrafo, mirando fijamente a la madre y al piloto. La ilusión de control que había dominado la puerta durante tanto tiempo se desvanecía rápidamente. El piloto se enderezó, intentando disimular el pánico con autoridad. Esto no cambia nada, dijo bruscamente, aunque su voz carecía de convicción. Puede que trabajes aquí, pero... Subestimas lo que puedo hacer, lo interrumpió, tranquila pero cortante. Y el hecho de que no tenga que gritarlo lo hace aún más efectivo. Un pasajero susurró, audible para algunos que estaban cerca, habla en serio. Los murmullos se extendieron. Los teléfonos se inclinaron ligeramente, captando la atención. Incluso quienes habían permanecido en silencio sintieron ahora la primera chispa de sintonía con ella. La madre recorrió con la mirada a la tripulación, detectando microexpresiones de culpa, miedo y vacilación. La mano del piloto se contrajo involuntariamente cerca de su placa. La pequeña revelación, su conexión, su autoridad oculta, había desmoronado por completo la fachada de dominio. Su hijo se acercó más y susurró, «Mamá». Parece asustado, Sir murmuró, con los labios curvados en una leve sonrisa contenida. Y esto es solo el principio. El piloto tragó saliva con dificultad. Su sonrisa burlona desapareció, reemplazada por un control férreo y forzado. La revelación de la madre flotaba en el aire como una pregunta capciosa, sin resolver, presionando a cada testigo. La puerta, antaño escenario de su autoridad, se había transformado en un tribunal de juicio silencioso. La tensión se disparó. El primer giro había aterrizado, inesperado, silencioso y devastador, un sutil terremoto que lo revolvió todo bajo los pies del piloto. La vocecita de su hijo tembló. «Mamá, solo quiero irme a casa». Se agachó, acercándolo más a ella, ocultando la cara contra su cabello. Por un instante perdió la compostura. Su pecho se agitó y una lágrima resbaló por su mejilla. No se había dado cuenta de cuánta tensión había cargado la ira, el miedo, la humillación, hasta que la desató en ese silencioso colapso. Un pasajero cercano se removió incómodo. «Se está rompiendo», murmuró, casi disculpándose. Otros observaban en silencio, sin saber si intervenir o respetar su espacio. La vulnerabilidad de la madre era cruda, descubierta, y alteraba la energía a su alrededor. La sonrisa del piloto se desvaneció. Había esperado una resistencia obstinada, una pelea, pero no esto. Ver el miedo de su hija y su humanidad expuestas ante la multitud le hizo perder el control. Sus palabras flaquearon. Estás empeorando esto», dijo, con la voz más débil de lo que pretendía. Su hijo hundió la cara en su hombro. «No quiero que nos grite más». «Lo sé, cariño». Lo sé, susurró ella, acariciándole el pelo. Su voz temblaba, pero transmitía ternura, una fuerza silenciosa que no necesitaba agresión. El público podía sentirla, una fuerza diferente que emergía de la fragilidad. Una tripulante, normalmente indiferente, se removió torpemente. Su culpa era palpable. Quizás deberíamos. Empezó con la voz entrecortada. Otra asistente tragó saliva, mirando fijamente al piloto. La incertidumbre se reflejaba en su postura. El piloto apretó la mandíbula, intentando disimular su irritación. Su autoridad se sentía cada vez más frágil. Cada microexpresión a su alrededor, vacilación, miedo, duda, era un reflejo de que su poder se desvanecía. La madre se enderezó un poco y respiró hondo. «No estamos aquí para pelear», dijo en voz baja, con voz temblorosa pero deliberada. «Estamos aquí para que nos traten con justicia, y no dejaré que nadie lo olvide, ni delante de mi hijo, ni delante de nadie». La multitud pareció inclinarse, conteniendo la respiración. La tensión era densa, un peso invisible que los oprimía a todos. Algunos pasajeros intercambiaron miradas furtivas, conscientes de la crueldad de lo que acababa de ocurrir. Otros, con sus teléfonos en la mano, grababan el momento, sin saber si debían avanzar. Su hijo la miró por detrás del hombro. «Mamá, eres fuerte». Susurró, sonrió levemente, conteniendo las lágrimas. «Lo intento, cariño. De verdad que lo intento». Y en ese fugaz momento de vulnerabilidad emergió una nueva capa de tensión. El colapso de la madre reveló su dolor, el costo humano de oponerse a la injusticia, pero también sembró una semilla de poder. La fuerza no solo provenía de la rebeldía, a veces provenía de sobrevivir al miedo frente a todos. El rostro del piloto se tensó. Podía sentir el cambio, no solo en la multitud, no solo en la tripulación, sino en ella. La silenciosa resiliencia bajo un dolor visible lo amenazaba mucho más que la ira. El momento terminó sin resolver, cargado de preguntas no formuladas. La tensión era palpable, eléctrica y persistente. La fuerza silenciosa de la madre, combinada con el miedo de su hijo, había alterado el campo de batalla. El siguiente movimiento intensificaría todo, y la sensación de Abyaoga se extendió por el aire. Una voz aguda rompió la tensión. «Espera, la conozco». La madre levantó la cabeza de golpe, con la mano aún sobre el hombro de su hijo. Todas las miradas se dirigieron al hombre de traje que estaba de pie cerca de la puerta. Su presencia denotaba autoridad. No era un simple pasajero.
Tú eres el ejecutivo regional de operaciones, dijo en voz baja pero firme. Te conocí en la reunión corporativa del trimestre pasado. Fuiste quien gestionó el incidente del vuelo en Atlanta. Todo el mundo hablaba de ello. El piloto se quedó paralizado en un gesto, con los ojos abiertos como platos. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una repentina y aguda conciencia. Había dado por sentado que los pasajeros lo ignoraban. Esa suposición se desvaneció en un instante. Un sutil murmullo recorrió la multitud. Los teléfonos se inclinaron hacia la madre, captando esta nueva revelación. Los pasajeros susurraban, ella es la que tiene la verdadera autoridad. Esto no es solo una disputa por una multa. Los labios de la madre se curvaron en una leve sonrisa contenida. Así es, dijo con calma. Soy quien garantiza el cumplimiento de la seguridad, las operaciones y las normas en varias regiones, incluida esta. Los dedos del piloto temblaban cerca de su placa. Estaba entrenado para proyectar autoridad para permanecer imperturbable, pero ahora el peso de la exposición lo oprimía. La tripulación se removió, la inquietud irradiaba por todos lados. Un asistente retrocedió sutilmente, mirando a sus colegas, comprendiendo las implicaciones. El pasajero de traje la saludó con la cabeza. No hace falta que digas más. Ya lo saben todos. Las reglas están de tu lado. Su hijo se aferró a su brazo y susurró. Mamá, la gente lo está mirando, sí, cariño, murmuró suavemente. Y así es exactamente como debe ser. El piloto abrió la boca, buscando una salida. Ya yo no sabía. ¿No lo sabías? Repitió con voz tranquila pero cortante. ¿No sabías que tu autoridad podía ser cuestionada? ¿O que quienes estaban bajo tu jurisdicción podían ser más fuertes de lo que creías? Siguió un tenso silencio. La multitud pareció acercarse, presenciando el sutil colapso del supuesto dominio del piloto. La tripulación, antes confiada, ahora intercambiaba miradas cargadas de miedo. Incluso el adolescente que filmaba se movió ligeramente, percibiendo que la narrativa estaba cambiando drásticamente. El pasajero de traje miró a los testigos. No hace falta que intervenga nadie. Que se encargue ella. Está en desventaja. El piloto apretó la mandíbula. Sentía las miradas de todos en la puerta. Su escrutinio, que quemaba su apariencia de control. Cada segundo lo exponía más. Cada mirada revelaba una vulnerabilidad que nunca había anticipado. La madre se irguió por completo, irradiando su tranquila determinación. El poder oculto que había insinuado antes ahora tenía rostro, nombre y reconocimiento por parte de alguien ajeno a este conflicto inmediato. Su hijo susurró. Mamá, está sudando, Sid dijo en voz baja, con una voz a la vez reconfortante y autoritaria. Y esa es la prueba. La verdadera autoridad no grita. Existe en silencio y todos la ven cuando llega el momento. La tensión era densa, eléctrica y resuelta. El primer giro había alterado la balanza. Ahora, el segundo giro, el reconocimiento público de su verdadera identidad, había empezado a desmantelar por completo el dominio de la piloto. El escenario estaba preparado para que la verdad saliera a la luz por completo. Un pasajero en medio de la puerta se aclaró la garganta con voz aguda. ¿Sabes? No es la primera vez que hace esto. El piloto levantó la cabeza de golpe. Disculpe, su voz temblaba levemente, delatando pánico. En serio, continuó el hombre, sacando un documento doblado de su maletín. Quejas presentadas, incidentes registrados, comportamiento agresivo, denuncias por discriminación, denuncias de acoso. Están enterrados en el sistema, pero existen. Antes, la gente simplemente guardaba silencio, la multitud se puso rígida. Algunos pasajeros se acercaron, intrigados y horrorizados. Se levantaron los teléfonos, grabando la conversación. El peso del escrutinio colectivo oprimió al piloto. El hijo de la madre susurró, mamá. Ahora todo el mundo lo sabe, Sid dijo en voz baja y firme. Y ese es el punto. El piloto abrió la boca para protestar, pero sus palabras flaquearon. La máscara de autoridad, cuidadosamente forjada, se resquebrajó. Cada afirmación, cada susurro, cada testigo, desmoronaba la ilusión que había construido. La tripulación, antes obediente, se removió inquieta. Un asistente tragó saliva con dificultad, mirando fijamente a la madre y al pasajero de traje. Un sutil miedo irradiaba de todos ellos, la lealtad chocaba con la innegable verdad. Verán, continuó el hombre, no es solo su queja. Son patrones. Otros tenían miedo, pero ya no. El piloto apretó los puños. Intentó proyectar control, pero su voz era débil. Eso fue de errores. Malentendidos. Errores que humillaron a la gente, murmuró una mujer entre la multitud. Ya basta de errores, la madre se enderezó y su voz interrumpió la tensión. La responsabilidad no espera disculpas. Y la autoridad no protege la crueldad. Ya no. La sonrisa burlona del piloto había desaparecido. Gotas de sudor se formaron en su sien. La misma tripulación que había estado detrás de él ahora miraba hacia otro lado, evitando el contacto visual. Incluso su propia insignia parecía burlarse de él, el símbolo de poder ahora carecía de significado. Un cambio sutil se extendió por la puerta. Los pasajeros comenzaron a alzar la voz, cuestionando las decisiones.
Los susurros se convirtieron en murmullos. Los murmullos se convirtieron en voces. La justicia aún no se había hecho realidad, pero la situación había cambiado. El piloto ya no tenía el control. La narrativa se le había escapado de las manos. Su hijo le tiró suavemente de la mengue. Mamá, parece derrotado. Sin dijo en voz baja. Pero eso es solo una parte. Observa con atención, el resto viene después. El hombre con los documentos le hizo un gesto de asentimiento y retrocedió. La sutil confirmación de la verdad había amplificado su presencia sin un solo grito. Su autoridad se vio reforzada por los hechos, el reconocimiento de testigos y el peso moral de la justicia. Los intentos del piloto por reafirmar su dominio se desvanecieron en el silencio. Cada afirmación, cada testigo, cada revelación susurrada era un clavo en el ataúd de su control. Incluso los tripulantes más leales comprendieron, finalmente, que aliarse con la crueldad ya no era seguro ni correcto. La tensión flotaba en el aire, densa y eléctrica. La primera humillación pública, la autoridad oculta, el reconocimiento de los pasajeros. Todo convergió en una tormenta perfecta. El piloto ya no tenía poder y todos lo notaban. El escenario estaba listo. Una acción final consolidaría la reversión total del control. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono con deliberada calma. Su hijo le agarró la mano con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿qué haces? Solo mira, susurró con un tono firme, casi sereno. La mirada del piloto se dirigió hacia ella con creciente sospecha. ¿Qué estás? Ella lo ignoró y marcó un número que se sabía de memoria. Los minutos transcurrían, cada uno tenso. La terminal parecía contener la respiración, los pasajeros paralizados por la anticipación. Los teléfonos se inclinaban sutilmente hacia ella, captando la serena autoridad que irradiaba finalmente. Habló en voz baja pero firme. Necesito intervención inmediata en el vuelo 472. Se debe revisar la conducta del piloto y la tripulación. Se notificará a seguridad y a la gerencia. La línea hizo un suave clic. Entonces, casi al instante, el código de acceso del piloto en el sistema de embarque parpadeó y se apagó. Sonó una débil alarma. Sus dedos se cernieron sobre el escáner, confundidos, presas del pánico. ¿Qué hiciste? Empezó, pero sus palabras vacilaron al ver el indicador rojo parpadear repetidamente. La autoridad que había ejercido con tanta confianza se evaporó en un instante. Los pasajeros murmuraban, algunos susurraban, otros grababan. La tripulación se quedó paralizada. Su propio pánico era sutil pero innegable. Habían seguido su ejemplo, pero ahora el sistema y la mujer, a la que habían despedido, ejercían el control absoluto. Su hijo susurró, mamá. No puede hacer nada. No, cariño, respondió ella suavemente, apretándole la mano. Ya no. Del piloto enrojeció. Intentó reafirmarse, alzando la voz. Esto tú. No puedes. Sí, puedo, interrumpió ella, tranquila y cortante. Y ahora lo soy. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas, dándose cuenta. El cambio de poder era total. Susurros de sorpresa y asombro se extendieron entre la multitud. Los intentos de la piloto por recuperar la autoridad se desmoronaron bajo el dominio silencioso e inquebrantable de sus acciones. Un pasajero habló con voz firme. Ella está al mando. Todos lo ven. Retroceda. La mirada de la madre recorrió la terminal, encontrándose con las de pasajeros y tripulantes por igual. Cada uno sintió el peso del revés, la silenciosa satisfacción de la justicia que llegaba no a través de gritos ni espectáculo, sino mediante la precisión y el conocimiento del poder. Su hijo tiró suavemente. Mamá, ¿qué pasa ahora? Sonrió levemente, con voz tierna. Ahora nos alejamos. Con calma, con la dignidad intacta. Recordarán esta lección. El piloto se desplomó ligeramente, derrotado. La tripulación intercambió miradas inquietas, ahora plenamente conscientes de las consecuencias que podrían enfrentar. La terminal vibraba, pero era diferente, no con caos, sino con la silenciosa certeza de que se había hecho justicia. Se giró, sujetando firmemente la mano de su hijo, y caminó hacia la puerta de embarque. Los pasajeros la observaban con asombro, con susurros de respeto e incredulidad tras ella. La autoridad del piloto, antes absoluta, había desaparecido. Por completo, cada latido del corazón en la terminal sintió el cambio. La lección entregada sin violencia, sin espectáculo, solo resolución. Claridad de una verdad innegable. Y en ese silencio suspendido y poderoso, el público podía sentirlo. La victoria no siempre es ruidosa. A veces es la acción silenciosa la que lo cambia todo. La madre caminó con paso firme hacia la puerta de embarque, con su hijo a su lado. Cada paso transmitía una silenciosa autoridad. El piloto y la tripulación estaban paralizados, un cuadro de incredulidad. Su poder, antes indiscutible, se había derrumbado por completo ante pasajeros y testigos. Los pasajeros murmuraban entre sí, algunos susurraban con asombro. Los teléfonos se inclinaban, capturando los momentos finales del enfrentamiento. No fue un espectáculo de violencia ni gritos. Fue una lección de determinación, dignidad y la fuerza silenciosa de la autoridad legítima. Su hijo levantó la vista. Mamá, está completamente fuera de control ahora.
Ella sonrió levemente, apretándole la mano. Sí, cariño, pero ahora lo sabe, el verdadero poder no es la agresión. Es la integridad, el conocimiento y la calma bajo presión. La tripulación se removió inquieta. Un asistente finalmente se hizo a un lado, asintiendo sutilmente como si admitiera la derrota. Otra se ajustó el uniforme, mirando a la madre con reconocimiento, comprendiendo que las reglas que ella representaba eran inexpugnables. El piloto, pálido y sin palabras, solo pudo observar la placa que ella exhibía sutilmente, un recordatorio de la autoridad que él había desestimado. Los pasajeros susurraban en voz baja, algunos asintiendo en señal de apoyo. La presencia de la madre había transformado la energía de la terminal, la humillación, el miedo y el silencio habían dado paso al respeto, la admiración y una sutil justicia. La conmoción inicial, la confrontación pública, la autoridad oculta. El miedo del niño y la intervención final habían convergido en un innegable cambio de poder. Llegó al mostrador de embarque, con su hijo aún agarrado de la mano, y colocó los billetes en el escáner. Esta vez no hubo vacilación, ni una sonrisa burlona, ni un empujón, ni una sutil amenaza. El sistema reconoció su presencia y autoridad. El control del piloto se había evaporado por completo. Su hijo susurró de nuevo, más suave esta vez, lo logramos. Mamá. Sí, cariño, respondió ella con voz suave pero firme, y llevaremos esta fuerza donde quiera que vayamos. Los pasajeros comenzaron a subir, algunos lanzando miradas persistentes a la madre en un silencioso reconocimiento de lo que acababa de ocurrir. Ella no les habló, no hacía falta. La lección ya estaba clara, la dignidad, el coraje y la autoridad serena podían desmantelar la arrogancia y la crueldad mientras acompañaba a su hijo al avión. La terminal se sumió en una extraña quietud. El piloto se desplomó en su asiento tras el mostrador. La tripulación se sumió en la serenidad, y los testigos adquirieron una nueva comprensión. El verdadero poder no reside en dominar, sino en saber cuándo y cómo ejercerlo. La madre miró a su hijo por última vez, y él sonrió, una victoria silenciosa compartida. Y en esa sonrisa, la historia alcanzó su punto álgido, el triunfo de la resiliencia, de la justicia impartida con discreción y de la fuerza inquebrantable de un padre que protege a su hijo. Si su silencio habló más fuerte que el odio. Imagina el impacto de la valentía serena en tu propia vida. Cada momento de injusticia tiene el potencial de ser desafiado. Cada historia como esta merece ser recordada. Mantén tu postura, di tu verdad, y quédate porque la próxima historia de valentía siempre te espera.